Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a comenzar con la materia de After Effects. Este es un software eh, de animación que nos permite crear efectos visuales en movimiento. Veamos sus conceptos básicos. Cuando nosotros abrimos After Effects, tenemos el entorno que nos está mostrando esta pantalla. En la parte de arriba tenemos la barra de menús, que esta contiene archivo, editar, composición, capa, efecto, animación, ver, ventana y ayuda. En la parte de abajo tenemos nuestra barra de herramientas o toolbars. En esta barra de herramientas contiene todos los elementos que nosotros vamos a utilizar para modificar o acomodar nuestros objetos en el escenario. En la parte de abajo tenemos aquí, en donde se está seleccionando este recuadro en azul, esta ventana de proyecto. Esta ventana de proyecto va a contener todo elemento que nosotros vayamos a importar. Importar significa que va a contener ese elemento en nuestro proyecto. Entonces, aquí se van a almacenar, ya sea imágenes, videos, audios, todo lo que yo requiera que esté dentro de mi proyecto. En la parte derecha, en la parte de aquí, vamos a contener los paneles, paneles que nos van a ayudar como efectos, como panel de audio, como panel de dibujo. Entonces, aquí los paneles que nosotros necesitemos van a estar contenidos en la parte derecha. Ahorita nos aparecen estos paneles básicos, pero si yo quisiera abrir otros paneles, me voy al menú de ventana y en la parte de aquí me aparecen todos los paneles que puede contener este apartado. Los que tienen la palomita indica que ya están abiertos de alguna manera en la parte de aquí y los que no son los que no están visibles. Pero yo puedo hacerlos visibles dándoles un clic y que se active la palomita. En la parte de abajo tenemos nuestra línea de tiempo o timeline. Esta línea de tiempo va a contener el tiempo que se va a llevar mi animación y a su vez en la parte izquierda va a llevar las capas que va a contener mi proyecto. Capas, recordemos que es un espacio en el que permite que se trabaje un objeto individualmente, para que cuando yo trabaje a su vez otra capa diferente con otro elemento, no afecte el primer elemento que yo tengo. Es algo similar como lo que vemos en Photoshop y sus capas. La parte central de aquí de nuestro proyecto es la que va a tener mi composición o mi espacio de trabajo, que es en donde lo vamos a visualizar como si fuera nuestro monitor, el resultado del trabajo que estamos haciendo. Nosotros podemos cambiar el espacio de trabajo. Fíjense, si yo coloco mi mouse de esta forma, aquí puedo estar haciendo más chico o más grande el panel en el que me encuentro. Entonces, nosotros le podemos dar las dimensiones que nosotros deseemos para acomodarlos. A su vez, podemos también cambiar el espacio de trabajo. En estas flechitas que se encuentran en la parte de arriba, nosotros podemos cambiar algún espacio de trabajo personalizado. Por ejemplo, si yo estoy trabajando exclusivamente con animaciones, puedo cambiar el panel para que me dé la parte de las animaciones. A su vez, si yo quiero trabajar con los efectos, pues puedo trabajar solamente con los paneles de efectos. En caso contrario, podemos seleccionar todos los paneles, ¿de acuerdo? En este caso, yo lo voy a dejar como todos los paneles para que me aparezcan así la mayoría de paneles a utilizar. Cuando nosotros queremos empezar a trabajar,
nosotros tenemos que crear una composición. Una composición es como un fragmento de una película que va a contener su línea de tiempo con sus diversos elementos, por ejemplo, audio, imágenes, etcétera. Ese pequeño fragmento yo lo puedo estar utilizando en varias partes de mi proyecto. Incluso puedo tener varias composiciones en el proyecto. Entonces, vamos a ver cómo crear una composición. Aquí en el menú de composición le puedo dar nueva composición o incluso su tecla de acceso rápido que es control N. Una vez que ya abrí la ventana de composición, me aparece su ventanita de ajustes en donde yo puedo colocarle aquí el nombre de la composición. En la parte de ajustes predeterminados me va a permitir ajustar mi composición, ya sea si yo necesito una composición en HD, en Ultra HD, incluso hasta como para cine, por ejemplo, película en 4K. En este caso, yo le estoy dejando la composición, la vamos a manejar como una especie estándar. Si yo requiero cambiar la composición, por ejemplo, a una personalizada, le doy en personalizar y, por ejemplo, si yo en anchura le coloco 1080 por altura 1020, yo estaría trabajando para una composición para Instagram, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros podemos darle las características que yo requiero. Palm, por ejemplo, estas se usan como, por ejemplo, para Europa y en la parte de arriba normalmente las utilizamos para América, ¿de acuerdo? Tenemos también en la parte de proporción de píxeles, normalmente le vamos a estar dejando en píxeles cuadrados, porque nosotros trabajamos bajo esa característica. Nuestros píxeles son de forma cuadrada para nuestra pantalla. Tenemos una velocidad de fotograma. Esta la vamos a dejar en 24, pero también la podemos estar cambiando. Lo normal es entre 24 a 30 fotogramas por segundo. Esa es como la velocidad que deseamos que vaya nuestra composición. En la resolución la vamos a manejar completa nosotros, pero igual puede haber proyectos en la que pues manejemos que solo deseamos la mitad, un tercio o un cuarto. En este caso yo requiero para pantalla completa. Tenemos el código de tiempo. Este es en qué tiempo voy a iniciar. Yo voy a iniciar en el cero, pero igual puedo iniciar en algún tiempo determinado. La duración es cuánto va a durar mi composición, ya sea 5, 10, 15, 20, 30 segundos. En este caso, para este ejemplo, le voy a dejar en 5 segundos total y un color de fondo negro. Ustedes igual pueden cambiarle algún color de fondo a su composición para que se ajuste a su trabajo. Y le doy a aceptar. En este caso, del lado izquierdo, aquí en el panel de proyecto, me aparece mi composición. Si por alguna razón yo quisiera modificar la composición, ya sea cambiarle de nombre o modificarle el tamaño del tiempo, por ejemplo, aquí en nuestra línea de tiempo nos está indicando que solo voy a manejar 5 segundos. En caso dado de que yo quisiera cambiarle aquí el tiempo, entonces le voy a dar clic derecho del mouse sobre composición y le damos ajustes de composición, que es la ventanita que nos va a permitir cambiar los valores. Y aquí podría yo cambiarle al 10 segundos de duración y aceptar. Y en ese momento ya se cambiaría en la parte de aquí. Vamos a hacer ese ejemplito. Vamos a cambiarle a 10 para que nosotros visualicemos que el tiempo está ya ajustado a
a la composición. Observen que aquí tenemos un indicador en color azul que nos está mostrando tiempo. Entonces, si yo lo voy recorriendo, voy a ir buscando hasta que llegue a mis 10 segundos. Entonces, cuando ya llegó a los 10 segundos, ya no me permite continuar, porque aquí ya le estoy dando que mi composición ya no iba a valer 5 segundos, sino los 10 segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que yo ya tengo mi composición, entonces ahora sí puedo agregar elementos. Esos elementos los podemos importar de varias formas, ya sea que yo le dé un clic derecho del mouse aquí y le dé importar archivo, o directamente me voy desde archivo, importar archivo. Entonces, una vez que yo ya estoy en esta opción, ya solo busco alguna carpeta en donde estén mis documentos, los cuales voy a colocar. Y lo único que hago es seleccionar y le doy importar. En este caso, si yo tuviera una carpeta con todos mis archivos, que no sé, a lo mejor imágenes que yo voy a utilizar en el proyecto, lo que hago es importar toda la carpeta para que me esté seleccionando uno por uno y dándole importar. Entonces, aquí está, importar carpeta y luego. En este caso, le voy a dar importar y se genera acá la imagen de mi archivo, que en este caso me dice que es PNG, que no tiene fondo, ¿de acuerdo? Y el cual yo lo voy a poder arrastrar. Fíjense, le doy aquí un clic y lo arrastro hacia mi línea de tiempo. Si se dan cuenta, tengo un signo más que me indica que se va a agregar. Entonces, ya una vez teniendo mi objeto en el escenario, nosotros vamos a poder modificarlo de varias partes. Cada elemento de nuestra composición tiene 5 propiedades, que son posición, escala, rotación, opacidad y punto de anclaje. Por ejemplo, para la escala nosotros tenemos este apartado, que son estos indicadores que nos permiten hacerla más chica o más grande. En la parte de aquí tenemos la rotación. Si yo le doy un clic a esta herramienta, el, el cursor se transforma y puedo rotarla, puedo girarla. En este caso, por ejemplo, si yo quiero girarla de otra forma, simplemente modifico el punto de anclaje. Tenemos otra herramienta que se llama herramienta panorámica, en la que nosotros podemos desplazar el punto de anclaje, y cuando yo le doy nuevamente girar, entonces gira de diferente forma la imagen. Estas propiedades también las podemos encontrar en la parte de abajo, en esta que es nuestra capa. Tenemos un indicador de flechita. Entonces, si nosotros le damos un clic ahí, nos aparece transformar y aquí aparecen las 5 propiedades que nosotros podemos manipular. En este caso, si yo le doy un clic aquí, por ejemplo, en la posición, y lo desplazo, un clic sostenido y lo desplazo hacia la derecha, vean cómo se va cambiando el valor. Y a su vez, si yo le doy un clic aquí y lo desplazo hacia la izquierda, sube o baja. Entonces, simplemente hay que hacer el clic sostenido y desplazarlo tanto a la izquierda o derecha, y vemos en las dos partes cómo se manipula el objeto. Lo mismo para escala. Aquí tenemos un pequeño símbolo que es como de una cadena, un eslabón. Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita modifico la escala, la hace de una manera que sus dos posiciones, tanto vertical u horizontal, se ajustan automáticamente. Si yo le doy quitar la cadenita y hago esto, vean cómo se mueve el apartado
de la imagen, ¿verdad? Entonces ya no es una parte, digo, ya es diferente, ¿no? Ya se mueven de diferente forma y ya no como con la imagen cuando estaba en cadena. Podemos ajustar nuestro objeto presionando la tecla Shift y con estos indicadores para que se pueda mover proporcionalmente y que no podamos hacerlo individualmente, ¿no? Por ejemplo, tanto en horizontal o vertical, ya una vez presionando la tecla Shift, ya se hace en su proporción correcta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando nosotros movemos el punto de anclaje hacia algún lado, por ejemplo, cuando lo queremos rotar y que movemos el punto de anclaje hacia otro lado, con control y dos clics, en esta herramienta, control, presiono la tecla control y dos clics, regresa al centro del objeto, el punto de anclaje. En este caso vamos a hacer un objeto más pequeñito con la tecla Shift presionada para que esté ahí más pequeñita. Y le doy con la herramienta girar, por ejemplo. Ahí nosotros podemos empezar a jugar con los keyframes. Por ejemplo, muevo con esta herramienta, muevo mi objeto y yo le voy a dar un keyframe. Aquí al lado de la propiedad posición tiene un pequeño reloj que si yo lo presiono, observen, aquí va a aparecer un puntito. Entonces, ese puntito y acá aparece un pequeño diamante, indica que ese objeto va a tener ahí guardada información que me va a permitir modificarlo. Entonces, fíjense, este indicador que es una línea azul, yo la puedo desplazar y le puedo decir que ahí mi objeto se desplace. Y entonces observen cómo va generando toda esta interpolación. Entonces, si yo regreso el indicador azul hacia el inicio y presiono la tecla barra espaciadora, ahí me está indicando que voy a hacer un pequeño desplazamiento, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo ya tengo este desplazamiento, podemos duplicar la capa y observen, yo cierro este indicador que es una flechita y con control D duplico y si yo le doy otro control D, hago otra copia y nos está indicando que ahí tenemos ya 3 copias de este. Ahí las copias están detrás de la original, ¿de acuerdo? Con la tecla U voy sacando las propiedades que tienen alguna modificación, en este caso de este objeto. En este caso es posición porque la desplacé. Observe, si yo selecciono todas las capas y presiono la tecla U, me aparece en todas las capas el keyframe de posición. Una vez que tenemos ya nuestras 3 capas de esta forma, podemos seleccionar solamente los keyframes de abajo, así como en el ejemplo. Al seleccionarlos, estos se iluminan. Y si yo muevo, por ejemplo, mi capa, mi línea indicador azul, por ejemplo, hasta la mitad de entre el 0 y el 1, puedo mover hasta ese punto los frames para que se vea como que va saliendo primero una estrella y posteriormente la otra. Al igual, vuelvo a seleccionar estos dos y los jalo nuevamente. Quizá a estos les doy un poquito más de tiempo, los selecciono, los muevo un poquito más, muevo un poco más estos y vamos a ver qué animación tenemos. ¿De acuerdo? Entonces ya ustedes le pueden ir dando el tiempo
que se ajuste más a sus necesidades. Por ejemplo, ahorita que lo ejecuté, el tiempo se recorre hasta acá. Para que eso no suceda, podemos hacer un corte en nuestra línea de tiempo. Por ejemplo, yo recorro un poquito más, así, y aquí en este apartado le voy a dar la letra B, y en esa letra B ya hace el corte de inicio. Si yo recorro hasta acá más o menos, puedo hacer el corte con la letra N. Y entonces yo lo que voy a estar haciendo es estar reproduciendo solamente este pedazo para que no se siga tanto y tanto tiempo. Otra opción que podemos aplicar a nuestra animación es seleccionar todos los frames y con la tecla F9 aparece este iconito en cada uno de ellos. Esto nos permite suavizar las animaciones, es decir, que tengan aceleración y desaceleración. Entonces, con estas opciones se ve un poco más suave la animación. Para cuando nosotros deseamos cambiar o visualizar rápidamente nuestras propiedades, podemos ocupar los shortcuts para cada una. Por ejemplo, si yo quiero sacar rotación, presiono la tecla R. Si yo quiero sacar, y vean automáticamente cómo aparece aquí rotación, que hasta este momento no tengo ningún keyframe en donde esté rotando o girando la imagen. Si yo quiero sacar escala, tiene que ser la letra S y aparece escala en todas. Para esto tiene que estar seleccionada. Si yo solo quiero sacarlo de una, solo selecciono esta capa. Para este ejemplo estoy seleccionando las 3 capas para que en todas me aparezca las opciones. Presiono la P para posición y la A para punto de anclaje. Entonces, con todos estos ejemplos, ustedes me van a hacer una práctica utilizando la mayor parte de todas estas opciones, a lo mejor girando alguna otra trayectoria, a lo mejor jalando esto un poquito más, no sé, necesitan hacerme ustedes este, algo más completo, utilizando la mayor parte de propiedades, a lo mejor otras imágenes, no sé, para que vayan conociendo todos los aspectos básicos de After Effects. Y ya en la siguiente práctica hacemos algo más estructurado para el siguiente video. Gracias.